Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy vamos a hablar del Estado de Derecho y los populismos de izquierda particularmente. Vamos a ver de qué se trata esto y de qué manera es un peligro para nuestra sociedad. No se lo pierdan ahora, justamente después de una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a conversar, como les adelantábamos, entre lo que significan populismos de izquierda particularmente, y exactamente qué es el Estado de Derecha y cómo se antepone o más bien confronta este tipo de populismos. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista del estudio Gersi, Lucas Gersi. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, estimado Sebastián. Siempre un gusto gigantesco estar acá contigo en el programa. Gracias por invitarme. Bueno, empecemos definiendo un poco cómo se entiende populismo y qué tipo de programas son los programas populistas de izquierda. Correcto. A ver, yo creo que hay que empezar a responder esta pregunta con un disclaimer, ¿no? Porque de alguna manera la política siempre va a tener un componente populista. Como todos los que vivimos en una democracia sabemos, cuando los electores votan por candidatos al Congreso o a la presidencia, no es que se toman el trabajo de leer absolutamente todo lo que está en el plan de gobierno, no es que hacen un análisis detallado de los pros y los contras de las diferentes políticas que estos candidatos proponen. Eso no se puede hacer porque en realidad el costo de informarse es bastante alto y el beneficio de informarse es bastante bajo, entonces no hay un incentivo a informarse. Entonces, de alguna manera, la política siempre se basa en impresiones, siempre se basa en simplificaciones y siempre se busca poder vender sentimientos que sean populares, incluso si es que eso no puede ser llevado a cabo con absoluta claridad o de manera viable, ¿no? Entonces, toda la política tiene una dimensión populista. Cuando nosotros hablamos de populismos, entonces estamos hablando de una política cuya dimensión populista es particularmente más intensa, ¿no? Y podríamos en realidad aproximarnos al concepto de populismo como aquella práctica política que piensa en el muy corto plazo. Es decir, aquella práctica política cuyo principal objetivo es ganar la elección sin importar las consecuencias, aumentar popularidad sin importar las consecuencias. Es decir, hay un problema de la agencia tal, hay una separación en los intereses del representado y el representante tal, que el representante, solo piensa en el corto plazo, ¿no es cierto? ¿Qué me conviene a mí para yo estar mejor electoralmente, políticamente? No qué le conviene al país de acá a 10 años, 15 años. Ahora, ¿y cómo distinguimos populismo si entiendo que se trata de darle a la gente lo que quiere con promesas que sobreponderan el corto plazo en lugar del largo plazo? ¿Cómo distinguimos ahí el populismo de izquierda y cómo el de derecha? Yo creo que el populista, por su naturaleza, va a tender a autopercibirse probablemente como un pragmático, va a buscar simplemente llevar a cabo, maximizar pues su popularidad, ¿no? Entonces, si el populista siente que amenazando a los bancos, a las AFPs con expropiación, va a subir su popularidad, va a decir eso. Si el populista cree que amenazando a los extranjeros con la deportación va a subir su popularidad, también lo va a hacer, ¿no? Digamos, el populista normalmente termina con una mezcla de políticas eclécticas, algunas de las cuales son más asociadas con la izquierda, otras son más asociadas con la derecha, y esta mezcla de políticas eclécticas se da porque en realidad esta persona no tiene ninguna política, sino que lo que le importa es a corto plazo, ¿no? Ahora, yo creo que el ejemplo perfecto del populista, sí, o el populista más renombrado que hemos tenido en el Perú en los últimos años es Martín Vizcarra, ¿no? Martín Vizcarra era una persona que gobernaba con su asesor de campaña, Maxi Aguiar, al lado, y para él la gestión de gobierno era exactamente lo mismo que la campaña. Lo que importaba eran los réditos de la popularidad y nada más. Y por eso, en vez de consultarle de repente a un economista, de repente a un jurista, de repente a personas que estaban pensando a largo plazo, le consultaba a Maxi Aguiar. ¿Y quién era Maxi Aguiar? Un asesor de campaña. Entonces, eso es lo que hace el populista, ¿no? Ahora, tomando en cuenta, disculpa que te interrumpa, tomando en cuenta, digamos, que el populista o el populismo en general se refiere al hecho de que uno le otorga a la gente lo que quiere, y la democracia en sí es que haya votos sobre propuestas que puede que se entiendan más o menos, ¿de qué manera
se distingue, si es que acaso, el populismo de la democracia? Bueno, toda democracia tiene un componente de populismo, ¿no? Toda democracia tiene un componente de populismo. Nadie ha dicho que la democracia es perfecta. Es probablemente mejor que los sistemas alternativos, pero hay problemas. Y uno de los problemas de la democracia es precisamente esta tendencia a que reciban más énfasis las preocupaciones de corto plazo. Por eso es que la democracia debe matizarse con Estado de Derecho. Una democracia pura probablemente se convertiría en una especie de trampa que nos lleve a puro populismo. Pero si es que nosotros la democracia la corregimos con ciertas instituciones constitucionales, vamos posiblemente a poder apaciguar sus peores efectos, ¿no? Por ejemplo, la reelección indefinida al Congreso, de candidatos al Congreso, puede ser considerada una vacuna contra el populismo. ¿Por qué? Porque la reelección lo que hace es que le da al elector la posibilidad de premiar o castigar a su representante. Entonces, a corto plazo puede ser que funcione el populismo, pero si un parlamentario quiere realmente tener una carrera, estar largo tiempo en el Congreso, ahí ya no puede ser el populismo porque eventualmente lo van a descubrir, ¿no es cierto? Y si no funciona lo que está diciendo y no se ven resultados, lo van a sacar, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de curas contra el populismo. Una puede ser la reelección en el Congreso. Otra cura contra el populismo podría ser la bicameralidad, por ejemplo. Quizá una Cámara sucumbe a la gloria del momento con una propuesta populista, de repente la otra Cámara la puede corregir, ¿no es cierto? El poder de veto, por ejemplo, del presidente, es decir, el hecho de que el presidente pueda observar las acciones del Congreso es otra vacuna contra el populismo. El Tribunal Constitucional puede ser otra vacuna contra el populismo, ¿no es cierto? El hecho de que el Congreso pueda renovarse por tercios o por mitades, a mitad de periodo presidencial, también puede ser otra vacuna contra el populismo. Entonces, el populismo se cura con Estado de Derecho. Democracia pura es vulnerable al populismo. Pero ahora, la democracia con Estado de Derecho lo puede vencer. ¿Y de qué manera se puede, digamos, crear ese metajuego de alguna forma? Porque al final son las personas las que votan para que sean los cambios de las reglas de juego, para que haya un Estado de Derecho, y más bien si estas personas caen en la demagogia, lo que van a hacer es violentar de alguna forma este Estado de Derecho. ¿Cómo se puede crear, digamos, candados suficientemente buenos, ¿no? Al final, a veces dicen, la Constitución, por ejemplo, es solo un papel, ¿no? Sí, claro. No es tarea fácil, ¿no? La Constitución es solo un papel y al mismo tiempo no es solo un papel. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene diferentes tipos de reglas, Sebastián, ¿no es cierto? Tiene reglas que solamente declaran cosas. Las reglas que solamente declaran cosas por sí solas no te van a cuidar ni van a proteger tu libertad, ¿no es cierto? La declaración de un derecho a la libertad personal no te hace libre. La declaración de un derecho a la vivienda no te hace tener una buena vivienda, ¿no es cierto? Si la gente de izquierda declara un derecho fundamental a la alimentación, eso no va a llenar tu estómago. Así como la declaración del derecho al trabajo no te va a dar un empleo, ¿no es cierto? Pero la Constitución, además de estas declaraciones, también contiene normas un poco más orgánicas y contiene normas que de alguna manera estructuran, ¿no es cierto?, o que de alguna manera definen cómo es que se va a ejercer el poder, cuáles van a ser las competencias de diferentes instituciones públicas, cómo se van a escoger a los funcionarios de esas instituciones públicas. Entonces, con el diseño constitucional, la Constitución de alguna forma puede lograr que el poder controle al poder. Entonces, así se construye Estado de Derecho, con la parte orgánica de la Constitución. Los derechos están muy bien, pero si la parte orgánica de la Constitución no está bien, no va a haber ninguna corte independiente, ningún congreso, no va a haber nadie que defienda tus derechos, ¿no? Ahora, tenemos tal vez algún ejemplo de lo que sería, digamos, un gobierno populista hoy por hoy, digamos, de izquierda o de derecha en la región, y digamos, del efecto que ha tenido el corrosivo en las instituciones del Estado de Derecho. Sí, posiblemente varias, ¿no? Como mencionaba, un ejemplo fue probablemente el gobierno de Martín Vizcarra, con su iniciativa populista de este referéndum para eliminar la reelección inmediata en el Congreso. Ese puede ser un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo posiblemente sería el de los Kirchner de Argentina, ¿no? Hay muchos ejemplos en la región, ¿no? Claro. El más cercano, el más notorio es el de Martín Vizcarra.
Claro. El señor Castillo, por ejemplo, él no me da la impresión de que sea un populista. Él me da la impresión de que es un ideólogo de izquierda, lo que es distinto de ser un populista. Bueno, y justamente para hablar de eso un poco y más de la cuestión, porque hay un vínculo fuerte, ¿no? El populismo de alguna forma carece de algún o de un conjunto de ideologías, ¿no? Suele ser más lo que hay en la cancha. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando justamente después de la pausa que se viene ahorita. Ahí los vemos. Bueno, estamos de vuelta, estábamos hablando de populismo, de Estado de Derecho, y la pregunta que caía de alguna forma de Maduro era de qué manera, digamos, empiezan a corroer, o qué es lo que ha solido ocurrir cuando hay, digamos, gobiernos demagógicos o populistas en nuestra región y en cualquier otra parte. Para hablar de esto estaba con nosotros justamente el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Gracias, Lucas. Muchas gracias a ti, Sebastián. Muchas gracias. Pero bueno, estábamos hablando entonces un poco de lo que ocurría, ¿cierto? Cuando empezaba, digamos, de alguna forma, si no se defendía, de alguna forma mejor dicho, al Estado de Derecho. Ahora bien, actualmente, en la campaña que hemos visto en el Perú, ¿podrías decir o podrías más o menos intuir si ha habido más populismo que no populismo? ¿Hemos tenido, digamos, políticos que se apeguen a una ideología particular? A ver, ha habido de todo un poco, ¿no? Pero yo creo que esta campaña tiene la característica de que posiblemente ha sido una campaña un poco más ideológica que otras. Digamos, los partidos de izquierda, más que populismo, ellos tienen una visión quizá autoritaria, quizá profundamente equivocada, pero que aspira a ser coherente. Entonces yo creo que los partidos de izquierda en el Perú, como el Partido Perú Libre de Pedro Castillo y también Juntos por el Perú de Verónica Mendoza, no son en realidad populistas. Yo creo que son ideológicos, equivocados desde mi punto de vista, pero no populistas. Ahora, igualmente, un candidato conservador, de derecha, probablemente, que ha tenido posiciones pues, que han causado mucho debate en el Perú, como Rafael López Aliaga. Yo tampoco creo que él es un populista, yo creo que él tiene una visión bastante coherente de las cosas, ¿no? Otra cosa muy diferente es si estamos a favor o en contra de él. Entonces creo que, irónicamente, en esta elección hemos tenido menos populismo que en otras, ¿no? Populismo fue, por ejemplo, lo que dijo Ollantumala la elección del año 2011, el balón de gas a 12 soles, ¿no? Por ejemplo, eso fue populismo. Populismo puede ser que en esta elección haya habido, de todas maneras ha habido, pero yo creo que no ha sido necesariamente la nota característica de la campaña, ¿no? Ahora, no ha sido en la región, nos mencionabas a los Kirchner, nos mencionabas a Martín Vizcarra, probablemente también a Chávez, se podría poner en el mismo saco. ¿De qué manera ha ido avanzando y por qué hay tanto eco, ¿no? ¿Por qué la gente al final escucha tanto a estos populismos, a pesar de que al final, digamos, muchas veces se sabe que hay cosas que se prometen que son pues imposibles, ¿no? Pensando en el balón de gas también. Sí, bueno, es que apelan al beneficio inmediato, ¿no? Hay cierto sex appeal pues muy inmediato, ¿no? De poder recibir algún beneficio, y contrastan también con la imagen tradicional del político como alguien que no cumple o como alguien que es ineficiente, ¿no? Estos populistas muchas veces son muy dinámicos, hablan muy fuerte, traen resultados rápidamente, que probablemente van a ser resultados equivocados, pero los traen rápidamente, o por lo menos parece que van a traer resultados rápidamente, ¿no? Entonces es fácil sucumbir a sus encantos, ¿no? Ok, y en otros países, digamos, ¿cuál has visto ha sido el proceso que se lleva usualmente populismo de izquierda para hacerse con el poder y de alguna manera ir socavando las instituciones, ¿no? Porque al final ocurre que te quedas sin otra opción que recurrir al populismo para salir de él. Sí, es verdad, pero digamos yo creo, Sebastián, que política sin populismo hasta cierto punto es una contradicción, ¿no? La política no es no son profesores de economía o de derecho discutiendo en un seminario académico. Es sobresimplificado, se venden ideas por su impacto, se simplifica y a menudo también se miente.
Entonces creo que políticos que no son populistas en realidad no existen, ¿no? Ajá, entonces, digámoslo entonces en este sentido, ¿cómo contener el impulso populista en una campaña o en general en la política, si es que todos los políticos son en cierta medida populistas? Creo que más que contenerlo, tenemos que ser conscientes de su existencia y tomar las cosas con un poco de cinismo y con distancia. No saber que de todo lo que nos dice un político, necesariamente una proporción muy importante de lo que están diciendo no se va a poder cumplir. Ahora, ¿no? Tenemos que separar la paja de ser extremadamente escépticos y suena muy descorazonador, ¿no? Sí. Pero no siempre nos vamos a decepcionar si es que asumimos que nos están diciendo la verdad. Hay que asumir que están exagerando, por lo menos, por no decir mintiendo. Ahora, pero el populismo va a estar ahí. No nos vamos a librar de él. Es parte del panorama político y bueno, es parte del panorama político, ¿no? Ahora, hay algunas ya para ir cerrando pronto. Una de las cosas que se suelen decir a veces es que a veces lo que hay que hacer es más bien dejar cosas que se encuentren fuera del marco político, o sea, que haya derechos o que haya instituciones en general, sea cual sea, con los que no te puedas meter, básicamente, de forma tal que no se vean sujetos a populismos. ¿Esa es una opción de alguna manera o eso también eventualmente se vería afectado por esta tendencia? Ese es un mecanismo constitucional que puede contribuir a corregir los excesos del populismo, ¿no? Por ejemplo, si se le garantiza la independencia al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, eventualmente estas instituciones van a poder corregir excesos populistas de otras instituciones. Entonces, no es una varita mágica, porque eventualmente el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial también podrían incurrir en populismo. No es una varita mágica, pero por lo menos permite que algunos excesos sean corregidos. Entonces, el populismo es como uno de estos virus que no lo podemos curar, pero lo podemos contener. Es como el virus del VIH. No lo vamos a poder, ya estamos infectados ya con el populismo, como todos los sistemas políticos democráticos están. Lo importante es crear instituciones que permitan procesar este virus sin que nos haga demasiado daño. Es decir, cuando hay un Estado de Derecho, el populismo es vegetariano. Siempre va a estar ahí haciendo bulla, decepcionando a algunas personas, pero daño realmente no nos va a poder hacer. Claro. Entonces lo fundamental es construir un Estado de Derecho, que en el Perú lamentablemente todavía no tenemos. Lo estamos construyendo, nos está costando construirlo. Claro. Y tenemos que continuar en esa dura lucha. Claro, es como estar básicamente a dieta y que sea más sencillo porque no tienes ni un solo chocolate en la casa, mantenerte de alguna forma a línea. Ahora, ¿hay algún para terminar? ¿Hay algún país, digamos, al que se pueda emular o digamos al que nos podamos acercar? Ya corto nomás. Sé que estamos con el tiempo. Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? Yo soy un gran admirador de las instituciones constitucionales de los Estados Unidos, que, por ejemplo, tienen gobiernos estatales que son muy fuertes, tienen controles. Tienen una Corte Suprema que es muy independiente porque los magistrados tienen un periodo vitalicio, ¿no es cierto? Tienen bicameralidad, tienen la capacidad de que el presidente vete las leyes del Congreso. En el Perú no existe nada de estas cosas. En el Perú tenemos un problema de separación de poderes. Tenemos un presidente demasiado fuerte, ¿no es cierto?, que puede legislar y pasar por encima del Congreso en muchas ocasiones. Tenemos un Congreso que no tiene legitimidad, que no tiene representatividad porque se escogen de distritos plurinominales muy grandes. Tenemos un Tribunal Constitucional que todos los magistrados tienen el mandato vencido. Claro. Tenemos jueces que de repente no se escogen de manera transparente. Entonces, si no cambiamos estas debilidades estructurales de nuestra separación de poderes, jamás vamos a estar en condiciones de poder digerir el populismo. Y claro, el populismo nos va a traer, nos va a ahogar. Entonces, lo fundamental es hacer estos cambios en la estructura del Estado que permitan dividir mejor el poder.
Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por esta entrevista. Tal vez en algún momento podamos tocar un poco de los temas que has dicho y dentro de ellos la representatividad, ¿no?, de las instituciones, que está bien afectada, porque al fin y al cabo creo que hoy por hoy no solo pasa con el Congreso, también pasa con la policía, a veces pasa, ¿no?, con el mismo Ejecutivo, con casi todas las instituciones del Estado, que de alguna u otra forma uno no se ve reflejado en ellas. Muchísimas gracias, Lucas, por esa entrevista. Alguna. Muchas gracias a ti, estimado Sebastián, y nada, un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con más. Estamos de vuelta con la conclusión final y ya lo escuchábamos de alguna forma. El populismo es inherente de alguna manera al sistema democrático y en general a cualquier tipo de sistema político, y que significa además que las personas puedan decidir sobre su destino. De alguna manera se tiene que controlar este impulso y no caer, no ceder, para no quedar como países como tal vez Argentina, Venezuela, cierto, que al final terminan con crisis aún peores por ceder al corto plazo y no pensar en el largo plazo. Para eso hay mecanismos que se pueden colocar, como por ejemplo mecanismos constitucionales de candados, o tal vez instituciones que se tienen que reforzar para contener este impulso, que como lo hemos de alguna manera comparado, es de alguna u otra manera vivir con una enfermedad que se tiene que mantener, controlar, pero que no se puede erradicar de una forma definitiva. Con eso terminamos las reflexiones, pero no terminamos el programa, porque ahora les vamos a decir que pueden ver toda nuestra programación, todo lo que hemos alguna vez sacado en YouTube. Solo pone En Contexto en el buscador, nos va a encontrar de todas maneras, y tenemos temas de todo. A ver, educación, economía, pensiones, fútbol internacional, análisis de política, la verdad, de todo lo que se puede imaginar. No me queda duda que en algún momento probablemente haremos análisis gastronómicos, probablemente, así que no se lo puede perder, solo tiene que buscar en YouTube y nos vemos la próxima vez. Gracias. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.